Listo, doctor. Ok. Bien, vamos a terminar la clase que quedó pendiente. Hoy día vamos a hablar primero sobre el mecanismo de acidificación urinaria. La siguiente, por favor. Los mecanismos de acidificación urinaria en el organismo son tres fundamentalmente. El primero es el intercambio a nivel fundamentalmente a nivel del túbulo contorneado proximal, pero también lo hacen a nivel del túbulo colector, pero fundamentalmente sea a nivel del túbulo contorneado proximal, a nivel de las células del túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, tenemos acá el capilar peritubular, acá tenemos la célula y acá tenemos la luz del túbulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a reabsorber sodio, se reabsorbe sodio por un mecanismo de transporte activo gracias a la bomba de sodio y potasio y se ve estimulada por la enzima ATPasa sodio-potasio sensible, donde tres moléculas de sodio que se van a resolver a nivel del túbulo contorneado proximal van a ser intercambiados por dos moléculas de potasio. Se van a ingresar dos moléculas de potasio y van a pasar al vaso sanguíneo tres moléculas de sodio. Pero a la vez, producto de la formación del ácido carbónico a nivel de la célula, en el interior de la célula, porque producto del metabolismo se va a formar CO2 más agua, entonces esta agua se va a disociar y va a formar un hidrogenión, o sea, se forma el oxidilo más hidrogenión y es el que se va a secretar hacia la luz del túbulo, de tal manera que esto va a ocasionar de que se produzca un mecanismo de acidificación urinaria. De igual manera sucede con el hidrogenión a nivel del túbulo contorneado proximal. Pero aquí lo que se va a reabsorber es bicarbonato. En el túbulo, perdón, en el tubo contorneado, en el túbulo colector, lo que se reabsorbe es bicarbonato y se secreta hidrogenión. ¿Para qué? Porque con la finalidad de que a ambos lados de la membrana exista un equilibrio electroquímico. Por eso es que se reabsorbe acá sustancias positivas y se secreta sustancias negativas, pero a la vez también se va a reabsorber potasio. Entonces, acá lo que tenemos es la secreción de hidrogenión, pero esta secreción de hidrogenión de alguna manera va a estar influenciada por la aldosterona. Acá no. Acá es un mecanismo de transporte activo a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces, una forma de secretar hidrogenión es en el túbulo contorneado proximal, que es el más importante, se reabsorbe y en nivel del colector se va a reabsorber hidrogenión, o perdón, se va a secretar. Entonces tenemos en el filtrado hidrogenio más el bicarbonato filtrado. Esto va a dar el ácido carbónico, pero el ácido carbónico, como es un ácido débil, se va a disociar rápidamente de la anhidrasa carbónica en CO2 más agua. Entonces el agua se va a eliminar a través de la orina. Ese es el primer mecanismo de acidificación urinaria. Intercambio de sodio en el proximal con secreción de hidrogenión, que es el más importante, y a nivel del colector, secreción de hidrogenión, pero se reabsorbe bicarbonato. La siguiente, por favor. El segundo mecanismo de acidificación urinaria va a estar dado por la formación del fosfato monosódico, la excreción del fosfato monosódico o fosfato ácido de sodio. Porque producto del metabolismo celular, a nivel del túbulo contorneado proximal, vamos a tener igual manera la reabsorción de sodio y la secreción de hidrogenión. De igual manera a nivel del túbulo corrector. Pero ¿qué pasa? Se va a filtrar el ácido carbónico. Entonces, este ácido carbónico, perdón, el ácido fosfórico, este ácido fosfórico se va, lo tenemos acá, el ácido fosfórico se va a disociar en radical fosfato ácido más un hidrogenión. Entonces, este radical fosfato ácido es lo que va a ganar un hidrogenión y se va a formar ácido fosfórico. O también se elimina como, no solamente como ácido fosfórico, sino también como fosfato ácido de sodio. O sea, se une acá a este fosfato, este radical fosfato, que tiene radical de ácido, que es el fosfato ácido, se une una molécula de sodio y puede también formar el fosfato ácido de sodio, o el fosfato ácido de sodio, que es lo que se conoce como el mecanismo de acidez titulable. Por eso dice acá, la producción de acidez titulable se debe a la amortiguación
del exceso de bicarbonato por el fosfato. O sea, el fosfato, el radical fosfato, que es un elemento, es una sustancia tampón, va a unirse al hidrogenio para tamponarlo, ¿no? Se produce la amortiguación por otros tampones de creatina. Note que el bicarbonato entra también acá, se resuelve el bicarbonato y se secreta hidrogenio. Pero aquí se forma la acidez titulable. Acá falta en el esquema la unión al sodio, sería fosfato ácido de sodio. ¿Por qué? Porque nuevamente este ácido fosfórico se disocia en radical fosfato y en radical hidrogenión. Entonces, el hidrogenión da la acidez, pero la acidez titulable está dada por este fosfato ácido de sodio. O sea, este radical fosfato ácido se une a un sodio y se forma el fosfato ácido de sodio y a eso se le denomina la acidez titulable. Entonces, el segundo mecanismo es la formación del fosfato ácido de sodio y que se conoce como la acidez titulable. La siguiente, por favor. El tercer mecanismo de acidificación urinaria lo hace fundamentalmente a nivel del túbulo colector, ¿no? A nivel del túbulo colector y a nivel del proximal. Ambos, aquí en este caso ya no se secreta, digamos, el hidrogenio, lo que se va a secretar es acá el amoníaco y el amonio. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Se va a filtrar a nivel de la luz tubular, se va a filtrar amoníaco, pero el amoníaco, al ganar una molécula de hidrogenio proveniente del túbulo colector, se va a formar el amonio. Entonces, aquí hay una característica, que el amoníaco es difusible a ambos lados de la membrana, por eso es que existe esta flecha. El amoníaco es difusible, bien difusible, puede entrar y salir de la célula del túbulo contorneado, sea proximal o colector. Pero en cambio el amonio no. El amonio sale hacia la luz tubular y ya no puede ingresar, no tiene esa propiedad de poder regresar nuevamente a la célula. En cambio el amoníaco sí es difusible a ambos lados de la membrana, en cambio el amonio no. Entonces, este amonio se va a unir a una molécula de cloro. Una molécula de cloro que viene del capilar peritubular, va a pasar a la célula y va a ser secretado a la luz tubular, pero también pasa cloro a través del filtrado glomerular y se va a formar el cloruro de amonio. Entonces, el otro mecanismo de acidificación urinaria mediante la secreción de hidrogeniones y la secreción de cloro, se va a formar el cloruro de amonio, que va a formar este compuesto y va a ejercer un mecanismo de acidificación urinaria. Entonces, recapitulando, son tres los mecanismos de acidificación urinaria. O sea, esto explica por qué la orina es ácida. Porque la orina siempre es ácida, tiene un pH entre 4 y 6. Entonces, primero que es la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de sodio. En segundo lugar, la formación de la acidez titulable mediante la formación de fosfato ácido de sodio. Y en tercer lugar, el mecanismo de acción es, perdón, el tercer mecanismo de formación o de eliminación de hidrogeniones es el cloruro de amonio, es la unión del cloro con el amonio, y el amonio no es difusible a la membrana, a ambos lados de la membrana de los túbulos, solamente el amoníaco. El amoníaco sí puede entrar y salir, en cambio el amonio no, por eso es que se forma el cloruro de amonio y es el tercer mecanismo de acidificación urinaria. La siguiente, por favor. Existen un grupo de proteínas que se llama, o también llamado canales del calcio, que son las acuaporinas. ¿Cómo se definen las acuaporinas, o también llamados canales de membrana para el agua? Son una familia de proteínas intrínsecas de membrana que funcionan como canales selectivos de agua y median el transporte de agua a través de la membrana plasmática de la célula, fundamentalmente a nivel del riñón, ¿no? Y tienen mucho que ver con el clearance de agua libre a nivel del asa ascendente de Henle. La primera acuaporina identificada se conocía como chip 28, ¿no? Que tenía 28 Dalton y que posteriormente se llamó acuaporina 1, o sea, la acuaporina 1, y fue purificada de los glóbulos rojos de los humanos por los años 80 por IGRI. Hasta el momento se han identificado 11 canales proteicos de agua en los tejidos y que se han denominado canales para
la formación o eliminación o el pasaje de agua. Pero aquí acuaporinas, que eran 10, ahora son algo de... La siguiente, Irving, por favor. Bien. Que se ha tratado de identificar o de esquematizar cómo es la estructura molecular de las acuaporinas. Las acuaporinas tienen 5 asas. Tienen la A, la B, la C, la D y la E, de las cuales estos son los canales proteicos por la cual el agua va a poder ingresar y transportarse a través desde el exterior hacia el interior de la membrana, ¿no? Entonces, los arcos A, C y E van a estar por afuera, son extracelulares, mientras que los canales B y D son intracelulares. Entonces, los canales que tienen afuera, los canales proteicos que tienen en la parte externa, van a tener diferentes pesos moleculares, pero a la vez también van a tener una determinada característica con algunos aminoácidos. Por ejemplo, en todos los tres, la A, la C y la E, van a seguir un orden de aminoácidos, que va a ser la arginina, la prolina, y después va a tener el nitrógeno. Arginina, prolina y nitrógeno. En cambio, en los que tienen la parte interna tienen nitrógeno, prolina y arginina. O sea, están al revés, ¿no? Están intercambiando, el orden es contrariamente. Entonces, arriba primero es arginina, prolina y nitrógeno, y abajo es nitrógeno, prolina, arginina. ¿Para qué? Para que estos canales permitan el ingreso de agua por la electronegatividad que tiene que tener, o el equilibrio electroquímico que tiene que tener ambos lados de la membrana. La siguiente, por favor. Luego tenemos acá Jurglas. Jurglas que hizo una representación también de las estructuras moleculares de la acuaporina, en la cual nuevamente vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 canales de proteínas para el agua y en las cuales van a estar las acuaporinas. Por eso la acuaporina va a tener estas asas, la A, la C y la E, y la B y la D, que van a ser intracelulares y esta va a ser extracelulares, con el mismo orden de aminoácidos, ¿no? La que está para afuera va a ser arginina, prolina, nitrógeno, y abajo va a ser nitrógeno, prolina y arginina. Y estos canales van a estar compuestos también por lípidos, sustancias lipídicas, y también por ácidos biliares, sobre todo por el ácido glicocólico y el ácido taurocólico. Entonces, esta es la parte extracelular que tiene un determinado orden y esta es la parte intracelular. Como son proteínas, van a tener terminaciones, eh, del punto de vista químico, vamos a tener los radicales amino y los radicales carboxilos terminales. Un radical carboxilo terminal y por otro lado amino terminales, que van a seguir una secuencia para que se puede ingresar el agua a través de estos membranas o estos poros que existen entre estas estructuras proteicas. Entonces es importante tener en cuenta estos canales y el orden que deben tener los aminoácidos. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la función que tienen estas acuaparinas a nivel del glomérulo renal? Este es el glomérulo renal, este es el tubo contorneado proximal, el asa ascendente de Henle, el asa ascendente de Henle, ¿no? El túbulo colector y el túbulo contorneado distal, que es este de acá, y este es el túbulo colector. Entonces, a nivel del túbulo contorneado proximal, fundamentalmente, y a nivel de la asa descendente de Henle, tenemos la acuaporina 1, que es apical vasocelular,
y la aquaporina 2. ¿A qué se refiere apical vasocelular? Apical, que va a estar en el ápice en contacto con la luz tubular, y vasolateral, que va a estar en la base de la célula más la parte lateral. Igual manera, a nivel del túbulo, del asa descendente de Henle, la aquaporina va a estar a nivel apical, mirando hacia la luz del túbulo, a nivel basal y vasolateral. O sea, apical y vasolateral, la aquaporina 1, tanto a nivel del túbulo contorneado proximal como el asa descendente de Henle. Mientras que en el túbulo contorneado distal vamos a tener fundamentalmente la acción de la aquaporina 2, pero solamente va a estar a nivel apical. O sea, apical quiere decir que va a estar en contacto con la luz del túbulo. A nivel del túbulo colector vamos a tener la aquaporina 2, que va a tener solamente función apical, o sea, va a tener un contacto apical con el líquido que está a nivel de la luz del túbulo. En cambio, la aquaporina 3, que también tiene acción a nivel del túbulo contorneado, del túbulo colector, va a ser vasolateral, o sea, la parte basal que va a estar pegada al vaso sanguíneo internamente y a la pared lateral, o sea, no va a estar en contacto casi, o su función no va a ser tan importante o en relación con la luz del túbulo colector, perdón, el túbulo colector. Y la aquaporina 4, que es vasolateral también, o sea, va a tener acción a nivel con el capilar peritubular y a nivel lateral, o sea, entre las células más. Su función no va a ser tan importante en cuanto a la luz del túbulo. La siguiente, por favor. Esto es una estructura más o menos de cómo es la membrana, cómo es la célula y dónde va a estar la acción de la aquaporina. La aquaporina 1, por ejemplo, habíamos dicho que es apical, vasolateral y vasolateral. O sea, esta es la basal, la que está en contacto con el vaso sanguíneo, con otra célula, y esta es la lateral, que está en contacto con otra célula del túbulo. En cambio, la apical es por donde va a entrar el agua, la que va a estar en contacto con el túbulo, la luz del túbulo. Entonces, por ahí es donde va a ingresar el agua. ¿De acuerdo? Entonces, ese es la aquaporina 1, va a ser apical, vaso, esta es la basal y esta va a ser lateral. O sea, vaso lateral más apical. Entonces, en esos tres sitios va a estar la aquaporina y va a ejercer su acción. La siguiente. Este es en relación a la aquaporina 2. Habíamos dicho que la aquaporina 2 va a, y también la aquaporina 3 va a ser a nivel solamente vasolateral. En cambio, la aquaporina 2 es apical nada más. O sea, va a estar en contacto con la luz del túbulo, ¿no? La luz del túbulo, y va a estar influenciada por el AMP cíclico. Va a estar influenciada por la actividad del AMP cíclico. También está influenciada la aquaporina 3 por el AMP cíclico, pero su función de la aquaporina 3, igual que la 4, solamente va a ser basal y lateral. Entonces, va a estar influenciada por el AMP cíclico también, y las vesículas intracelulares que van a estar dentro del citoplasma de la célula parietal. Entonces, tenemos la acción de la aquaporina 2, que es netamente apical, y la aquaporina 3, la aquaporina 4, que son vasolaterales. La siguiente, por favor. Este es un esquema para mostrarles cómo es que existen una serie de aquaporinas, hasta la 8, ahora llega hasta la 11, ¿no? Pero que cada una va a tener una acción determinada. La aquaporina 0, que va a tener acción sobre el ojo. La aquaporina 1, que va a tener acción sobre el hueso, sobre el cerebro, los vasos sanguíneos, el ojo y el riñón. El riñón a nivel del túbulo contorneado proximal. Va a tener acción sobre la vejiga, la piel y también sobre la placenta. La aquaporina 2 eminentemente va a tener acción a nivel del riñón solamente, ¿no? Y va a estar fundamentalmente a nivel del túbulo contorneado distal. A nivel del túbulo, y su acción va a ser netamente apical. La aquaporina 3, que va a estar en el riñón, pero a nivel del túbulo colector, pero también va a estar en el ojo, en el colon, en la tráquea, en el estómago, en el intestino delgado y en el cerebro. La aquaporina 4, que también va a tener su acción
a nivel del túbulo colector, pero va a ser solamente vasolateral, pero también vamos a encontrar en el estómago, en el cerebro, en los pulmones, en el ojo y en la tráquea. La coaporina 5, la coaporina 5 no tiene nada que ver con el riñón, pero sí vamos a encontrarla a nivel de la glándula salival, la glándula lacrimal, los ojos, en los pulmones y la tráquea. La tráquea todavía está en estudio. Igual manera, la coaporina 6 se está estudiando que probablemente tenga relación con el riñón. Y la coaporina 7 sí tiene, ya se ha demostrado que tiene acción sobre el riñón y sobre todo a nivel del túbulo contorneado proximal, y es una coaporina vasolateral. Después lo vamos a encontrar en los testículos, a nivel del corazón, a nivel del músculo esquelético y a nivel del tejido adiposo. Entonces, eso es la coaporina fundamentalmente que se conoce su acción, eh, bastante determinada y bastante explorada. La siguiente. Ahora vamos a ver cuáles son las pruebas de función renal. La siguiente, por favor. Dentro de las pruebas de función renal tenemos, en primer lugar, la determinación de la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular es aquella, digamos, aquella porción de sangre que se va a filtrar a nivel del glomérulo y que posteriormente se va a convertir en orina a nivel del tubo contorneado, de los túbulos contorneados a nivel del nefrón. Entonces, ¿cómo se determina eso? Mediante la prueba de filtración glomerular, en la cual tenemos varias pruebas que se pueden realizar. En primer lugar, tenemos la depuración de inulina. La inulina es una sustancia que se pone en forma exógena, o sea, se va a administrar por vía endovenosa y que va a pasar por el riñón, perdón, por el hígado y después va a llegar al riñón, pero que no va a sufrir ningún cambio. Entonces, ¿cómo es que, y eso sirve para medir la función renal? Pero vemos que es un poco fastidioso porque la misma aplicación de la inulina es un poco tedioso. Entonces, tiene que, la concentración, o mejor dicho, la fórmula que se utiliza para hallar la filtración glomerular, o sea, la determinación de la tasa de filtración glomerular, y de esta manera se mide la función del riñón, es como sigue. La concentración de inulina que se elimina es igual a la inulina que se pone en infusión, la cantidad que se pone en infusión, versus la velocidad de infusión sobre la inulina en sangre. Es un poco tedioso determinarlo porque no es tan fácil determinar la inulina. Pero en el organismo tenemos la creatinina. Entonces, la depuración de creatinina es lo que más se asemeja a la inulina. ¿Por qué? Porque la creatinina tiene ciertas características a nivel del riñón. Es una sustancia, es un metabolito que se filtra, no se reabsorbe, pero se secreta en pequeñas cantidades. En cambio, la inulina no sufre ningún cambio. La creatinina sí, se filtra, se secreta en muy pequeñas cantidades, pero no se reabsorbe. Entonces, y eso se llama depuración de creatinina. La depuración de creatinina se define como aquella porción o como aquella cantidad de sangre que se libera de determinada cantidad de creatinina en una unidad de tiempo. Por eso es que la depuración de creatinina es igual a la creatinina en orina por el volumen urinario en minutos. Por ejemplo, tienen 1.400 centímetros cúbicos de orina. En orina de 24 horas lo sacan al minuto. Entonces, ponen la creatinina en orina por el volumen urinario en minutos sobre la creatinina en sangre. Y con esta fórmula podemos hallar cuál es la depuración de creatinina, cuál es la función renal. Y en la función renal tenemos parámetros también. Lo normal es de 90 a 120 mililitros por minuto. Se va a referir al minuto por el volumen urinario en minuto. De 90 a 120 es lo normal. De 60 a 90 mililitros por minuto y hay una falla renal que es leve. De 30 a 60 mililitros por minuto, una falla renal que es moderada. De 10 a 30, que es ya una eh, falla renal o enfermedad renal severa. Y por debajo de 10 ya es una insuficiencia o falla renal terminal y el riñón casi no funciona nada. Otra de las pruebas que se utilizan son los radioisótopos para medir la función del riñón. Tenemos el EDTA, etilendiamino tetracético, marcado con cromo 51, el yotalamato,
el yodalamato, que está también unido a un yodo 125, y el DTPA, de triamino pentacético, ¿no? Este del triamino pentacético, que es el último, está marcado con tecnesio 99. Y este es el que más se utiliza actualmente. Este radioisótopo es el que más se utiliza porque nos da una función, algo, digamos, nos da, mejor dicho, una función de cada riñón, o sea, una función diferencial, una función en la cual podemos medir cada riñón, cuánto de función tiene cada riñón. Entonces, para esto nos sirve este radioisótopo, que es el DTPA marcado con tecnesio 99. Y eso nos da una función renal de cada riñón y sabemos cuánto está funcionando cada riñón. La siguiente, por favor. Pues esto es lo que hemos aplicado. Y luego tenemos la otra prueba de función renal, tenemos el flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal en el cual tenemos el paraminoipurato, que es un poco más complejo de medir. El paraminoipurato, cuyo coeficiente de extracción es de 0,85 a 1, pero su valor normal es de 643 en hombres, que se mide por minuto y el metro cuadrado, porque es un flujo, cuánto de sangre pasa por el nefrón, por el glómerulo renal, y cuánto de sustancia tóxica se elimina, cuánto de sustancia que se acumula, en este caso el paraminoipurato, que se ha administrado exógenamente. En hombres es 643 más menos 140 por minuto por metro cuadrado de superficie corporal en hombres, y en las mujeres 585 más menos 128 por minuto por metro cuadrado. Y la fracción de filtración del flujo plasmático renal es la concentración de inulina sobre la concentración de paraminoipurato. En esto sería, podemos tomar la concentración de creatinina, porque ya no utilizamos la inulina, sobre la concentración de paraminoipurato. Pero también el paraminoipurato es una sustancia exógena y es un poco difícil de determinar, de evaluar en el laboratorio. La siguiente, por favor. En tercer lugar, tenemos la prueba de función renal, en la cual medimos la exploración funcional de la capacidad de concentración y dilución. El riñón tiene digamos, funciones, estas dos capacidades de concentrar y de diluir la orina. O los extremos, mejor dicho, los rangos sobre los cuales se puede manejar esto, es la capacidad de concentración va desde 50 miliomoles hasta 1500 miliomoles. 50 miliomoles es cuando la orina está muy diluida y 1500 miliomoles es cuando la orina está más concentrada. Entonces, los rangos que se manejan son bastante extremos y se pueden manejar ampliamente entre estos rangos de concentración. 50 miliomoles por litro es cuando la orina está muy diluida, por ejemplo, en los casos de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Cuando la hormona antidiurética está bloqueada, pueden orinar grandes cantidades y sale una orina diluida. O cuando también el riñón concentra mucho, no elimina mucha orina por diversas causas. Entonces, por ejemplo, en el caso de enfermedad renal crónica, entonces sale orina muy concentrada. Entonces puede tener una concentración de 1500 miliomoles o 1000 miliomoles. Entonces, los rangos sobre el cual se maneja es bastante amplio el riñón. Entonces, de tal manera que una orina puede tener muy diluida o podemos tener una orina muy concentrada, alrededor de 1500 miliomoles. Para eso nosotros tenemos varias pruebas digamos, de evaluar esto, la concentración o la dilución. Tenemos la prueba de depuración acuosa. La prueba de depuración acuosa es cuando le restringimos los requerimientos de agua, por lo que habíamos dicho que los requerimientos de agua eran de 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso al día. Acá lo que le damos es entre el 20 y el 30% nada más en los requerimientos, de tal manera que vemos cómo se lleva a cabo la prueba de depuración de agua, cuánto de agua es capaz de filtrar el riñón
¿En cuántas horas? En 6 a 8 horas. Fundamentalmente se hace en 6 a 8 horas esta prueba. Entonces, le restringimos los líquidos y vemos cómo elimina la orina, el riñón. También podemos hacerlo con la otra prueba, que es la administración exógena de vasopresina. La vasopresina, que es una hormona sintética que es parecida a la hormona vasopresina que tenemos, que se produce a nivel de la neurohipófisis, ¿no es cierto? Entonces, que es la hormona antidiurética, es una molécula tan parecida, tan igual, una es sintética y la otra es natural, que se produce en la neurohipófisis. Entonces, se administra vasopresina y se bloquea la hormona antidiurética. Al bloquear la hormona antidiurética, ¿qué se hace? Hay grandes volúmenes de orina y por lo tanto podemos medir cuál es la concentración y la dilución que tiene, la capacidad que tiene de concentración o dilución el riñón. Luego tenemos la otra prueba que es infusión con solución hipertónica. Se administran grandes cantidades de cloruro de sodio, pero de una solución hipertónica más osmolar que lo normal, porque hay cloruros que son al 0,9%, es casi isoosmolar con la del plasma, pero hay soluciones más concentradas. ¿Cuánto se pone y cuánto dura la prueba? Se pone en 6 horas también. Una solución hipertónica en 6 horas y se va midiendo cuál es la capacidad de concentración y dilución del riñón. El riñón de por sí comienza a regular su orina y es capaz de concentrar tanto o de diluir mucho esta solución. ¿Qué pasa cuando uno administra una solución hipertónica a grandes concentraciones? Entonces, el riñón trata de concentrar más la orina. Entonces, sale una orina mucho más concentrada, de mayor osmolaridad. Luego tenemos la determinación de la concentración de hormona antidiurética. La hormona antidiurética es una hormona que se produce en la neurohipófisis y si vemos que están orinando grandes cantidades, por arriba de 3 litros, 4 litros, que muchas veces sucede en la secreción inapropiada de hormona antidiurética, donde no se produce una cantidad adecuada de hormona antidiurética por los volúmenes inmunitarios. Entonces, hormona antidiurética y vemos si pasa eso, ¿no? Y lo otro, tenemos la prueba de la depuración acuosa en cual líquido. Acá lo que vamos a hacer es administrar grandes cantidades de líquido para ver si el riñón es capaz de poder regular esa agua, de poder controlar el agua que se va a eliminar a través del glomérulo renal, o va a salir una orina diluida o orina muy concentrada. Y eso depende de la función renal, de la capacidad de concentración y dilución. De repente administramos grandes cantidades de agua y el riñón comienza a regular de tal manera que la orina que sale no puede ser tan diluida al principio, pero si seguimos administrando grandes cantidades de agua, la orina va a salir más diluida y su concentración va a ser mucho menor. La siguiente, por favor. Bueno, yo creo que eso es lo que quedaba pendiente. Más bien, Irving, tenemos la clase pendiente del día viernes. No, doctor, ya todo, con eso ya, con la parte del sílabo de usted ya estaría todo terminado. No, la de nutrición médica, Ah, no, tenemos esa trabajo. sí, esa parte, sí. Sí, esa parte, sí. De bioquímica sí ya está Este miércoles, terminado. este miércoles tenemos el seminario. Ya le di a la delegada ya, Ujú. Sí, los sí, temas. doctor. Ujú. Sí, ¿Cuándo hacemos? Mañana podemos hacer lo de bioquímica y la nutrición y terminamos ahí, pues. ujú. Ya, no hay problema, converso con la delegada. ¿Ya? Ok, Ujú. listo. Ok. Mañana, Doctor, ¿eh? sí, Ok, doctor, la una lista, última pregunta. la lista. Doctor, Dime. una última pregunta, quería saber si es que cómo se va a quedar con respecto al examen final, porque sería ya según sílabo la próxima Sí, semana. estoy viendo para que sea presencial. Sí, estoy viendo para que sea presencial. Mañana te digo, ¿eh? Mañana ya Oh, me oh. confirmo. Y ya hay fecha, ya podría decir una ¿Ya? fecha para que mis compañeros se puedan ir programando. No, sí, estoy viendo para que sea presencial. Ok, ok, doctor. Sí, no hay problema. Yo te voy a decir Mm, mañana. Ok. Listo. Pero de hecho Ok, creo que doctor, va a ser listo. presencial. Ok, ¿Ya? doctor, Ok. quedamos. Hasta luego. Gracias. Voy a salir. La lista no te olvides de mandarme. Gracias.